Iglesia Paposal, palabra, poder y salvación. Bueno, te saludo en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy en el día 12 de la cuarentena en Colombia, domingo 5 de abril de 2020. Insistimos en que estamos aislados, estamos en esta cuarentena, pero no estamos solos. Lo más importante es que el Señor está con nosotros. Él lo prometió, estar todos los días hasta el fin del mundo, y el mundo no se ha acabado. Además, gracias a Dios por las redes, hoy es relativamente fácil estar en contacto y déjame decirte que como experiencia personal, y creo que a todos nos ha pasado, hemos tenido más comunión con algunas personas ahora en medio de este aislamiento que cuando estamos con la libertad de salir por todo lado. Entonces damos gracias a Dios porque Él se mueve y todas las cosas ayudan a bien para los que le amamos. Bueno, pero hemos venido a compartir la palabra, ese es el propósito de hoy. Te invito a que tengas un corazón enseñable delante del Señor, que tengas papel y lápiz, que tomes apuntes, aunque esta enseñanza va a quedar definitivamente ahí en el YouTube, pero es mejor que de una vez tengas algunas anotaciones de lo que te va impactando para que cuando medites en la enseñanza, cuando medites en la palabra, a partir de la enseñanza que vas a escuchar, pues tengas una mayor revelación de lo que Dios quiere para tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos reunimos, Señor, como un solo cuerpo. Nos reunimos, Dios de la gloria, aunque estamos en la distancia. Nos reunimos a través de redes sociales. Padre, todo para decirte que te amamos, que te adoramos y que estamos deseosos de aprender de ti, que queremos recibir tu palabra, que queremos ser edificados en tu palabra y que solamente tú, Señor, nos ayudas a vivir plenamente la vida abundante que Jesús nos ha ofrecido. Nos presentamos delante de ti, tenemos corazón enseñable, queremos aprender más y más y más y más de ti cada día y aprovechamos estos días en los que debemos estar en nuestros hogares, quieticos, por lo menos sin estar saliendo a la calle. Estamos desarrollando otras actividades, pero podemos también sacar un tiempo importante para estar alrededor de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos y te decimos bienvenido a nuestra palabra. Sabemos que estás, pero cuando decimos bienvenidos nos referimos a la manifestación gloriosa de tu presencia, a la gloriosa manifestación del Espíritu de Dios. Te honramos, Padre, te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, entonces reitero, reciban un abrazo fuerte, reciban todo el corazón, tanto mi corazón como el corazón de mi familia, de mi esposa Sonia y de mis hijos Camilo Andrés y Sebastián. Y vamos a aprovechar para compartir la palabra. Y hoy tenemos una palabra, y cuando digo una palabra es una palabra, porque sí está basada en la palabra de Dios, pero el título es de una sola palabra. Y esta palabra definitivamente nos va a animar, nos va a fortalecer, nos va a llenar de paz y nos va a permitir comprender que en Él podemos fluir tranquilamente. Bienvenidos. Nuestra palabra de hoy, nuestra enseñanza de hoy, descansa. Entonces puedes decirle a la persona que está compartiendo contigo este momento de escuchar la palabra, vamos a descansar. Vamos a descansar. Ahora tómalo para ti y di, yo voy a descansar. Yo voy a descansar. Entonces entramos con, obviamente, la introducción. En la semana pasada tuvimos la oportunidad también de compartir y aprendimos que en los momentos de angustia debemos buscar ese descanso en el Señor.
Para ello tomamos Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo leímos y hablamos de descansar, pero no hubo tiempo para profundizar en el tema. Ahora Dios ha puesto la inquietud de entrar en detalle sobre esta maravillosa bendición que tenemos en Cristo Jesús. Ese es nuestro estudio para el día de hoy. Reconocemos que en este caso, como en muchos otros, acostumbramos a formular bendiciones bíblicas, pero no ahondamos en las instrucciones que la misma palabra nos permite para disfrutar ese logro de Jesucristo a nuestro favor. Escucha, el descanso es un logro de Jesucristo a nuestro favor. Hoy, con la ayuda del Señor, con corazón enseñable y con la forma como el Señor lleva la palabra, vas a encontrar descanso en Él. Diferente al descanso que tradicionalmente se refiere cuando una persona parte y entonces dicen descanso en paz. Y algunos con un poquito más de osadía llevan el descanso a la tumba. Falleció una persona y entonces paz en su tumba. Pero acuérdate que el Señor vino a darnos vida en abundancia y a dárnosla aquí. Y esa vida en abundancia incluye el descanso. Entonces el descanso no es para cuando te mueras. Además, en la tumba no va a pasar nada. Y tú vas a descansar si estás en Cristo cuando partas, porque vas a estar con Él. Pero no esperemos a irnos para tener descanso. Lo podemos empezar a disfrutar ahora. Listo. El punto 2 nos da una clave, venir a Él. Y lo primero que queda claro es que debes venir a Él. Hace una semana, y creo que es la última referencia que vamos a hacer del estudio de la semana anterior, no lo estamos repitiendo, aunque si fuera necesario lo haríamos. Pero entonces decíamos que en ocasiones ni siquiera vienes a Él, sino que pretendes enviarle tus cargas. Y eso denota que no estás confiando en tu Redentor. Cuando eso pasa, estás diciendo yo no confío en mi Redentor, por eso le envío mis cargas. Porque mi relación con Él no es suficiente para acercarme, para depositar en su mano lo que me está agobiando. No, el Señor no te está diciendo que envíes esas cargas. El Señor te está diciendo que tú las traigas directamente al Señor. Debes venir a Él. Recuerda que no necesitamos un segundo mediador, porque 1 Timoteo 2:5 es absolutamente claro. Hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único mediador. Claro, necesitamos el apoyo de nuestros hermanos. Y esto no es solamente para la persona nueva. Aún los más maduros en el Señor llega el momento en que necesitan el apoyo de la oración. Pero no dependemos de la oración de los demás. Dependemos del Señor, porque el único camino para llegar al Padre es el Señor Jesucristo. Hay un solo mediador para llegar a un solo Dios, y ese mediador es Jesucristo hombre. Pero obvio que para venir a Él debes conocerlo, y lo conoces por medio de la palabra. Juan 5:39 dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo está hablando el Señor Jesús. Y dice que en las Escrituras es donde tenemos el verdadero, el real testimonio del Señor Jesús. Si no conocemos la palabra, no lo conocemos a Él. De hecho, Él es la misma palabra. Conociendo la palabra, lo estamos conociendo a Él. No lo podemos hacer de una manera aislada. Escudriñamos las Escrituras. Las escudriñamos en un estudio personal.
las escudriñamos a través de escuchar mensajes, las escudriñamos a través de escuchar enseñanzas bíblicas, pero dentro de cualquiera de esos esquemas o de cualquier otro que haya, lo importante, lo fundamental es que escudriñen las escrituras con la guía del Espíritu Santo. Porque mucho se dice acerca de versículos bíblicos, pero con interpretaciones equivocadas. ¿Cómo haces para conocer una interpretación adecuada? La guía del Espíritu Santo. Él te va a ir conduciendo paso a paso. Ahora, quiero decirte algo también en este momento y que se quede grabado en tu corazón. Tú no necesitas comprender toda la Biblia, porque nadie la puede comprender íntegramente. Tú necesitas aplicar la palabra de Dios a tu vida. Hay cosas que no comprendemos, hay cosas que no sabemos, hay cosas que siguen ocultas para Dios. Porque sí, tú tienes la mente de Cristo, pero la desarrollas a través de la misma palabra, y eso no quiere decir que tú vas a saber todo lo que sabe Dios, pero sí que vas a saber lo que tú necesitas saber. Hay pasajes en la Biblia que quedaron como una referencia. No te detengas en ellos. Estarías perdiendo tiempo en cuanto a otros pasajes que realmente pueden edificar tu vida. Te pongo un ejemplo. Dice la palabra del Señor que cuando trajeron a la mujer pecadora al Señor Jesús, que Él lanza esa bendita palabra, que si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Pero en ese pasaje dice que el Señor Jesús, inclinado, escribía con su dedo algo en la tierra. ¿Y qué escribió el Señor Jesús? Y he escuchado personas que sostienen que el Señor Jesús decía esto, o escribía mejor esto o aquello o lo otro. Yo estoy seguro, y tú puedes estar seguro también, que si Dios quisiera que tú supieras qué era lo que Él estaba escribiendo, entonces la Biblia diría, y mientras esto sucedía, Jesús escribía tal frase o tal palabra en tierra. No lo dice. No te preocupes, lo importante es saber que el Señor confrontó la religiosidad y que salvó a una mujer. ¿Te das cuenta? No es que conozcas todos los secretos bíblicos, pero es importante que conozcas el plan de redención y a la persona de Jesucristo. Y es la única manera efectiva de realmente conocerlo, a través de su palabra, con la guía del Espíritu Santo. No pretendas conocer al Señor Jesús a través de experiencias, y menos si son experiencias de otras personas. Conocemos el poder de Dios porque hemos visto milagros maravillosos. Hemos visto personas que son sanadas de enfermedades diagnosticadas como incurables. Hemos visto milagros maravillosos en la naturaleza. Hemos visto milagros de provisión. Hemos visto milagros portentosos de parte de Dios. Pero ahí no estás conociendo al Señor Jesús. Ahí estás conociendo su poder. Además, si tú dependes de la experiencia de otras personas, tendrías que conocer perfectamente a esa persona y tendrías que conocer realmente cuál fue la experiencia que esa persona tuvo. Y debes tener cuidado porque terminarías dependiendo de esa persona y no del Señor Jesús. Entonces tienes que conocerlo a través de la palabra de Dios. Pero lo haces con la guía del Espíritu Santo y también necesitas tener intimidad con Él. Para conocerlo necesitas tener intimidad con Él, pasar tiempo con Él, no solo escudriñando la palabra, que es fundamental, pero también orando, pero una oración viva, una oración de entrega, una oración, valga la redundancia, de intimidad con Él. Que tu oración
no se convierta en el manual de peticiones. No, debes tener un tiempo en la oración para expresarle tu adoración, para expresarle todo lo que Él significa para ti, para pedir más que por tus necesidades, por el crecimiento, por el desarrollo de la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Identificarte en tu oración con el reino de Dios. Acuérdate que la palabra dice que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia para que todo lo material sea una simple añadidura. Entonces, cuando ya lo estás conociendo y lo conoces a través de la palabra, a través de tus tiempos de intimidad y con la guía del Espíritu Santo, es que puedes venir a Él, pero para venir a Él necesitas venir en fe. Como lo dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y volvemos a la importancia de la palabra. Porque si tú tienes el deseo de desarrollar tu fe, tú tienes que meterte en la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira lo importante que es la palabra de Dios en tu vida. Pero ya tienes fe, ya crees y te acercas a Él. Te acercas a Él con la convicción de que Él existe y con la convicción de que Él responde, que es galardonador de los que le buscan. Y esto no lo podemos enfocar en que Él es galardonador, voy a recibir y voy a recibir y voy a recibir. No es tanto lo que tú recibas de parte de Él, sino la satisfacción de saber que te premia con una relación íntima. Vienes a Él y Él accede a tu oración. Entonces le conoces, crees en Él y te sientes seguro, te sientes segura. Y le da pie a tu seguridad el saber que Él no te rechaza. De pronto muchas veces nos han rechazado, de pronto muchas veces te han rechazado, de pronto tú sabes lo que es una puerta que se cierra contra tu cara para decirte aquí usted no tiene acceso. Pero eso no sucede con el Señor, porque en Juan capítulo 6, versículo 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no te desprecia, el Señor Jesús no te desecha, el Señor no te echa fuera. Cuando tú le hablas, Él te escucha, cuando tú llegas, Él te recibe. Ahora, con un poquito de ironía te digo, si hay personas a quienes el Señor Jesús no recibe, si hay personas a quienes el Señor Jesús no escucha. ¿Por qué? Porque hay personas que no son recibidas por el Señor porque no vienen a Él. Hay cristianos que no son escuchados por el Señor porque no oran. Pero desde que tú te acerques a Él, desde que tú ores a Él, Él te recibe y Él te escucha. De por sí, en este punto ya empiezas a aligerar tu carga. Ya estás viendo una real posibilidad de socorro. Y es tan bello conocerlo a Él, es tan precioso saber de Él y de su amor y de su ternura y de su cuidado, que no solo quieres llegar a Él, estás al lado de Él, pero ahora quieres y necesitas permanecer en Él. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Permanezcan en mí, dice el Señor Jesús, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Permanecer en él no es tenerlo a Él como una experiencia que se diluye en el pasado.
No es hablar de lo que hace tanto tiempo, hace tantos años, cuando tú estabas con el Señor, cuando tú orabas fervientemente, cuando tú estudiabas la palabra. Necesitas hacerlo hoy. Y necesitas hacerlo mañana. Y necesitas hacerlo cada día de tu vida. Punto 3. Fatigados y sobrecargados. Dice los que estén cansados y cargados. Pero vamos a extremar la situación para decir fatigados, cuando el cansancio es supremo, y sobrecargados, cuando la carga va más allá de nuestra capacidad. Y este divino llamado es especial. Más que para personas en sí, como tal, como personas, este llamado es para los que están pasando momentos de gran dificultad. Y te pregunto, ¿cuántas veces tienes tantos problemas y además tantas responsabilidades que demandan mucho tiempo y que demandan tu esfuerzo? ¿Crees que literalmente no das más? Dificultades que demandan tu respuesta, responsabilidades que nadie más asume o que si lo hacen sin el empeño que tú pones al respecto. Y normalmente cuando esto pasa, surge otro ingrediente que enturbia más tu situación. Te lanzas a buscar la solución, que no es malo, pero es que lo haces en tu propio esfuerzo y terminas aún con un mayor desgaste. Y entonces se abre la puerta para la frustración y empieza esta a abrirse paso en medio de la dificultad. Quedaste en un laberinto, no encuentras la salida. Bienvenido. Este es el momento cumbre para venir a Jesús, tu ayudador por excelencia. Recuérdate en qué punto estamos quedando. No hay posible salida a nuestro entender. Entonces avanzamos y llegamos al punto 4. Yo los haré descansar. Y este es el punto máximo de tu bendición en el contexto de esta enseñanza. Él te hace descansar. Él te quita tanto trabajo. Él te quita las cargas que te están agobiando. Pero el éxito no lo alcanzas si no llevas a la práctica este proceso. Tienes que sacarlo de las hojas de tu Biblia de Mateo capítulo 11. Tienes que sacarlo de una ilusión que tienes, de una esperanza que tienes. Debes volverlo una profunda, una bella realidad en tu vida. ¿Cómo lo logras? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que el Señor te hace descansar? El punto número 5 empieza a aclarar el tema. Punto 5. Lleven mi yugo sobre ustedes. El yugo, en este contexto, es un travesaño que se engancha a dos bueyes para repartir entre ellos la labor del arado. Por la nuca del animal, de los dos animales, colocan un travesaño bien amarrado, bien sujeto a ellos. Y de la mitad de ese travesaño amarran el arado. En la medida en que los dos bueyes van trabajando, el arado va haciendo, o van caminando mejor, el arado es el que va trabajando, el que va moviendo la tierra, preparándola para la siembra. Hasta ahí todo bien. Pero sucede que de pronto tienen un buey joven que quieren ponerlo a trabajar. Pero el joven es inquieto e inexperto. Necesita ser adiestrado para esas labores. Entonces lo enyuntan con otro buey. Le ponen el yugo junto a otro buey. Pero ese otro buey
necesita tener 4 características que le permitan adiestrar al joven. Ese buey necesita ser un buey maduro. Necesita ser un buey, aparte de maduro, grande, que sea fuerte y experimentado. Maduro, grande, fuerte y experimentado. Y van trabajando. Y ese buey viejo o maduro le enseña la tarea. ¿Por qué? Porque el jovencito va a querer estar saltando, va a estar brincando, se va a querer entretener. Pero como no tiene la consistencia del otro, no puede salirse del lineamiento. Y sigue, y sigue, y sigue, hasta que aprende a trabajar en pareja. Y llegará el momento que incluso ese buey madure, crezca lo suficiente, se fortalezca lo suficiente, se llene de experiencias para enseñar a otro que en ese momento va a ser joven. Es el mejor método de enseñanza, la práctica. Necesitamos en el Señor hacer un trabajo, pero llegamos a Él inmaduros, pequeños, débiles y neófitos, sin experiencia. Necesitamos un maestro. Pero te tengo una excelente noticia. Tenemos maestro. Juan 13:13. Ustedes me llaman maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Lo dice el Señor Jesús. Amado, tú tienes a un gran maestro que cumple con todos los requisitos. Es maduro, es grande, es fuerte y es experimentado. Es maduro porque en la época en que el Señor Jesús estuvo aquí como hombre en la tierra y en la cultura de su entorno, un hombre se decía que alcanzaba la madurez a los 30 años. Y mira lo que dice Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Ok, pero lo importante es que cuando comenzó su ministerio, cuando comenzó a enseñarnos, ya era un maestro maduro. Y desde antes de su nacimiento ya se sabía que él iba a ser un maestro grande. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Maduro, grande, maestro fuerte. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estamos hablando del enemigo de la humanidad, del enemigo que tenía en opresión a la humanidad y se necesitaba un hombre fuerte que lo venciera. Lo venció nuestro Maestro, el Señor Jesús. El Maestro maduro, el Maestro grande, el Maestro fuerte, pero también el Maestro experimentado. Porque según Hebreos 4:15, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tan humano como cualquiera de nosotros. Incluso tuvo que enfrentar la tentación. Y dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Se había hecho hombre. Pero la experiencia que nosotros debemos aprovechar de nuestro Maestro es que aunque fue tentado, fue sin pecado. Vivió su vida sin pecado.
Ese es el maestro que te estoy presentando. Por eso Él dice, vengan a mí. Nos acercamos a Él. Por eso dice Él, lleven mi yugo. Yo soy el que definitivamente los puede guiar. Y como soy, dice el Señor Jesús, maduro, grande, fuerte y experimentado, ustedes pueden aprender. Y ese precisamente es nuestro punto número 6. Aprendan de mí. Aprender desde el mentoreo, desde el cara a cara, es un proceso enriquecedor. Tanto así que llegas a identificarte con el maestro. Primera de Juan 2:6 lo dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Acuérdate que el buey grande marca el paso y el otro buey termina caminando al mismo paso. Tu maestro marca un paso, bendito Dios, y tú caminas a la par con tu maestro. Andas como él anduvo. Llegas a rendir tu vida al Señor Jesús, llegas a rendir tu vida a tu maestro al punto que tienes que unirte al apóstol Pablo para decir como en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vives la vida de Cristo en ti. Ya no vives tu vida, vives la vida de Cristo. Tu maestro está dejando impronta en tu vida. Más que una herencia, hay un legado de bendición. ¿Y qué es lo que aprendemos del Señor para vivir el descanso de Él? Punto 7. Él es manso. Manso. Mansedumbre. Habla de un carácter formado. Habla de una persona apacible, tranquila. De una persona dulce, amable, pacífica. De una persona que no se deja llevar de la ira. Yo sé que para muchas personas las comparaciones son odiosas. Yo creo que en algunos casos se da que son odiosas, pero normalmente y bien llevadas son necesarias. Te pido que no te ofendas, pero necesito hacer en este punto una comparación. Nuestra vida de mansedumbre. Imagínate que estás llegando a una casa y te abren la puerta y estás saludando y de pronto aparece el perro de la casa. Grande y viene muy brioso y se te acerca y se te lanza y lo primero que tú preguntas es, ¿el perro es manso? ¿El perro es inofensivo? Ahora, si lo tienen así suelto en la casa es porque ya ellos saben que es un animal manso, que es un animal inofensivo, que es una mascota que ha sido preparada para que no ofenda, para que no agreda a los demás. También se dice que la mansedumbre es la capacidad de ser instruidos y de ser formados. Esa es la mansedumbre. Acuérdate que Moisés, el mismo que mató al soldado egipcio, después llegó a ser catalogado como el hombre más manso. ¿Por qué? Porque había sido tratado por Dios. Pero todas estas características no llevan al manso a ser un pusilánime, un apocado. No. El maestro te enseña mansedumbre. Y la más grande manifestación de mansedumbre fue en el momento más crítico de su paso por la tierra. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
estaba siendo maltratado, estaba siendo vituperado sin merecerlo, pero guardó silencio. La mansedumbre no desconoce la dificultad, porque en Isaías nos habla de la profecía, pero en Lucas nos habla del momento que vivió el Señor. Lucas 22:42, la parte A del versículo, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Reconoció la dificultad, reconoció lo que le esperaba, pero lo afronta con determinación. El versículo 22:42 de Lucas, la parte final, la parte B, dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay una gran dificultad, Padre, pero yo la voy a afrontar con plena determinación, determinación que ya él había manifestado desde Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, tomó la firme determinación, tomó la contundente decisión, puso su cara tensa, así como cuando nosotros vemos que se enfrenta o se avecina un momento difícil, y él sabía lo que esperaba, pero dijo: no importa, yo voy. Y en ese momento, amado oyente, pensó en ti, pensó en mí. Si él no iba, no tendríamos la oportunidad de redención. Él no se quejó, él no fue rebelde, simplemente reconoció su condición frente al Padre y mansamente se sujetó a esa determinación. No te estés quejando, no seas rebelde, reconoce tu condición frente al Señor y sujétate a las determinaciones del Padre. Y esto va de mano con el octavo punto: humilde. El humilde es quien no hace ostentación de sus virtudes. El humilde te lleva a reconocer quién es Dios, a reconocer quién eres tú y a reconocer quién es Dios en y para tu vida, y sobre todo a mantener tu adecuada posición frente al soberano Dios. Como lo dijo el salmista en el capítulo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice el versículo 3. Es decir, cuando veo la magnitud de Dios, versículo 4, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Conocía muy bien la posición de Dios y su posición. Pero no es solamente frente a Dios que se manifiesta la humildad, frente a los demás. Y de eso nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Reconoces quién es Dios, reconoces quién eres tú y reconoces quién es Dios en tu vida y reconoces que no eres más que nadie, porque Dios no hace acepción de personas. Y cuando tienes claro este concepto, entonces también determinas en tu corazón aferrarte a la palabra para reconocer que nada puedes lograr sin Él. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, hablando el Señor Jesús: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y en Mateo capítulo 12, versículo 30, también palabras del Señor Jesús: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él no recogemos. Sin Él desparramamos. Tú puedes recolectar dinero, tenerlo. Tú puedes recolectar estudios, amontonarlos. Tú puedes amontonar trato social. Pero si lo estás haciendo sin Él, simple y llanamente estás desparramando, porque sin Él nada puedes hacer.
Y es por eso que todo lo que tú haces glorifica a Dios. Podríamos dejarlo más claro. Y todo lo que tú haces debería glorificar a Dios. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y cuando tú logras aprender del Señor mansedumbre y humildad, estás bienvenido al punto número 9. Y hallarán descanso para sus almas. Tu vida en Él, aprendiendo mansedumbre y humildad, es una vida más placentera. Nada roba tu gozo, nada roba tu confianza en el Señor. No te desgastes en procura de la solución. Haz simplemente lo que como humano puedes hacer, lo que como humano te es posible, y deja que Él haga lo imposible, porque has aprendido a confiar plenamente en Él. No se han acabado los problemas, no se han acabado las dificultades, pero tampoco se ha acabado la protección divina. Ahora te has ajustado al Señor, te has acercado a Él, estás enyuntado con Él, has aprendido de Él, caminas como Él, caminas en mansedumbre, caminas en humildad. No se han acabado los problemas, no se han acabado las aflicciones, pero ya los afrontas de la mano con Él, los afrontas con plena seguridad, seguridad de victoria. Entonces no te desesperas, entonces descansas con mansedumbre y humildad, prefieres refugiarte en Él y descansas en Él. Ya puedes hacer una realidad en tu vida. Descansas en Él. Y cuando logras descansar en Él, puedes comprender el punto 10, yugo fácil y ligera carga. Porque una vez que cumples el proceso, recapacitas y permites que Él obre mientras te mantienes manso y humilde. Ahí te das cuenta que Él ya tomó las cargas. Mira, veníamos hablando de tus cargas. Ahora estoy diciendo que Él ya tomó las cargas. No tus cargas, Él tomó las cargas. Y entonces tu vida se hace llevadera. Tu vida es diferente cuando te enyuntas con Él, cuando Él marca tu paso, cuando permites que el Espíritu Santo te guíe en las decisiones trascendentales que deben tomar. Por eso tus cargas dejaron de ser tuyas, ahora son de Él y para Él son ligeras. Y te sumerges en la victoria que te favorece. ¿Por qué para Él son ligeras? Te envié hace unos días un audio para que escucharas una bella canción de nuestro hermano Dani Berríos que dice que no hay una carga que él no pueda llevar, resumiéndolo. Lo que a ti te pesa es una carga ligera para él. Ahí está tu victoria. Y algunos dirán, otra vez vamos a ir a Romanos 8:37. Sí, lo vamos a repetir y lo vamos a repetir y lo vas a repetir hasta que te convenzas que ese versículo es para ti. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eres más que vencedor en Él. Y te lo repito y te lo repito, y cuando tú te convenzas, lo vas a seguir repitiendo, porque ahí estará éxito para tu vida. Eres más que vencedor. Él peleó por ti, Él tomó tus cargas, y tú estás tranquilo, y tú descansas en Él. No olvides tu provisión en medio de la dificultad. Voy a personalizar un versículo. Juan 14:27. La paz te dejo, mi paz te doy. Yo no te la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Puedes descansar en Él. Fue por eso que nuestro Maestro dijo en Mateo 11,
28 al 30. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias porque hoy nos has dado herramientas suficientes para vivir una vida de descanso en ti, no una vida de quietud, porque tenemos que seguir avanzando en la gran comisión, alcanzando personas para Cristo y fortaleciendo a los que ya estamos en Cristo, fortaleciéndonos unos a otros para vivir la vida plena que tú quieres y para seguir llenando el vagón del tren, porque todavía hay campo disponible. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta palabra la llevamos a cada corazón, esta palabra la llevamos a cada vida, Señor. Descansamos en ti y disfrutamos tu descanso y disfrutamos tu paz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Esta es bendición para los hijos de Dios. Pero quiero brevemente hablarle a alguna persona que nos esté escuchando. Si de pronto escuchas este mensaje, pero tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, te estoy invitando para que puedas disfrutar no solo de la paz y no solo del descanso del Señor, que lo disfrutes a Él, porque muchas veces nosotros vamos detrás de la bendición de Dios y debemos más bien buscar al Dios que da la bendición. Y en un momento difícil para la humanidad, como es el que estamos enfrentando por esta pandemia, no te quiero presentar al que derrotó el COVID-19, aunque lo derrotó. Te estoy presentando a tu Redentor, al que quiere salvarte, al que quiere cambiar el rumbo de tu vida, al que quiere asegurarte la eternidad al lado de Él. Y la victoria sobre el COVID, y la victoria sobre cualquier enfermedad, y la victoria sobre la necesidad económica, todo eso es un simple añadido, porque primero buscas el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llega por tu calidad de hijo de Dios, si lo crees profundo en tu corazón. No te estoy invitando a que cambies de religión, te estoy invitando para que cambies tu eternidad. Te estoy invitando para que abras tu corazón y recibas a Jesucristo como tu Salvador. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Dejemos que la Biblia nos instruya. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Versículo 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y nos devolvemos al versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confiesas que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, que Jesús murió en la cruz por ti, pero que la victoria tiene un fiel testimonio con la resurrección. Lo haces a través de una oración. Y si la quieres hacer, te invito a que me acompañes. Solamente tienes que decir, Dios, repítelo conmigo, Dios, en esta hora confieso que Jesús es el Señor. Confieso que Jesús es mi Señor. Y como es mi Señor, es mi Salvador, es mi Redentor. Y yo creo en mi corazón, Padre, que tú le levantaste de los muertos y que esa victoria me pertenece.
Ahora soy hijo tuyo. Ahora soy redimido. Y ahora el Espíritu Santo mora en mí y me guía a toda la verdad. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste la oración y crees que podemos ser de bendición para ti, no dudes en comunicarte. Nuestro WhatsApp, más 57 317 690 6183. Te puedes comunicar también a través de un correo electrónico, iglesiapaposal@gmail.com. Bueno, arriba estamos en el Señor, pero repito el correo, iglesiapaposal@gmail.com. O puedes encontrar esta y otras enseñanzas en YouTube. Entras a YouTube y marcas Iglesia Paposal. Esperamos poder ser de bendición para tu vida. Amados, la gracia del Señor Jesucristo está sobre nosotros y seguimos en contacto. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y mi deseo en este momento es que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros permanentemente. Amén.